Sí, pone transfer, lo das por WeTransfer y ya está. ya es que son muchos, ¿eh? Pero bueno, vale, sí, yo creo que a lo mejor sí que puedo hacerlo. Vale, ok, Sí, por pues eso. luego le damos candela. Vale, Vale, sí, ¿tienes sí, todo dale. ahí apuntado, lo que te quedaba el Sí, otro sí, día y sí. eso? ¿No? Sí, Sí. sí, todo, todo. Todo Pues nada, está venga, todo listo. empezamos del tirón entonces. Cuando quieras. Como siempre, Vamos vale. dándole. Bienvenidos incriminados, estamos en el tercer programa sobre autopsias, si no estoy yo equivocado, y si no estoy yo equivocado también este es el sexto de la temporada, me parece, sexto programa, si no se me está yendo la pinta, que es posible. Seguimos hablando de autopsias, de otro día dejamos un montón de cosas pendientes, tampoco tenemos del todo claro que vayamos a acabar hoy, porque yo acoso a preguntas al señor Iván Bourín, te voy a saludar para que luego no me digas que no te saludo. Hola Iván, ¿qué tal? Hola Rodrigo, ¿qué pasa? Hombre, no pasa nada el soltar preguntas, que yo creo que lo hablamos el otro día, que lo importante es que despierte interés y obviamente también pues eso, ¿no? Que a través de estas preguntas pues siempre se puede indagar un poquito más en algunos detalles. Efectivamente. Además, de momento, mi función aquí es esa, hacer preguntas. Más adelante a lo mejor cambiamos el puesto, ya veremos, pero de momento esa es mi función. Bueno, como ha dicho Iván, yo soy Rodrigo Palacios, y para el que sea la primera vez que nos escucha, somos dos escritores que hemos venido aquí a hablar de todo lo relacionado con la muerte y el crimen sin cortarnos en nada, sin querer darle ideas a nadie, pero también con ganas de responder a todas las preguntas. Así que nada, vamos a continuar con el tema de las autopsias sin más dilación. El último día, creo que lo que nos quedó pendiente, tú lo tendrás más claro, Iván, Era, fue nos habíamos quedado en la deshidratación. efectivamente la deshidratación del cuerpo, La porque deshidratación. habíamos estado hablando de todo el tema de la licuefacción interna, o sea, de todo lo que le pasaba al cuerpo internamente. Y claro, a raíz de eso, una de las primeras preguntas que tenía yo cuando estuviste contándonos lo de cómo los órganos se licúan, que ya Sí. sacamos un poco el tema este de cómo en una autopsia llega un momento en que a lo mejor puede ser difícil diferenciar unos de otros. Y claro, yo inmediatamente te pregunté, pero ¿y qué pasa si está en un entorno en el que hace mucho calor y el cuerpo se seca? Y me dijiste, espera, vamos por partes. Entonces, ahora entraremos en eso, ¿vale? Sí, sí. Dale tú por donde tú crees que hay que Sí, empezar. ahora vamos a hablar de lo que es la deshidratación, luego ya hablaremos de los procesos de conservación Vale, del cadáver, que eso sí que está más ligado quizás a lo que tú querías saber. entendido. Debemos pensar que cuando existe en el medio ambiente elevadas temperaturas y gran ventilación, Sí, lo que se produce es una evaporación de los fluidos del cadáver, ¿no? O sea, de lo que se llaman los fluidos cadavéricos. vale, Esto, debido a esta deshidratación o a esta evaporación de los fluidos, se producen diversos fenómenos, ¿no? Por un lado, es la pérdida de peso. En ujú, un adulto apenas se nota, a no ser que se produzca una momificación, que de eso ya pues, hablaremos de aquí a un rato. vale, Pero sobre todo lo que se nota es en el caso de los recién nacidos y de los niños de corta edad, ¿vale? O sea, vale, esto, aunque la pérdida de peso es escasa, o sea, no es una cosa que realmente sea alarmante. En el caso de los niños, pues es alrededor de unos 8 gramos por kilo de peso al día, ¿vale? O sea, y sobre todo es más sustancial durante las primeras 24 horas, ¿vale? Pero en el caso de un vale, adulto vale. normal, apenas se produce una pérdida de peso, por lo menos en condiciones normales. De acuerdo, entendido. Vale, claro, con lo cual esos gramos, evidentemente, suponen un porcentaje mucho mayor, claro, en un bebé o Sí. en un niño que en un adulto. Vale, entendido, entendido. Ok, Después, otro fenómeno, lo que se llama el apergaminamiento cutáneo. ¿Vale? ujú, Debemos pensar que la piel está siempre muy hidratada o debería estar muy hidratada en vida y entonces en el momento en el que se produce pues, esta evaporación, lo que hace es que sobre todo en zonas que la piel es muy fina, como por ejemplo las manos, esta se apergamina, ¿no? Y, por ejemplo, lo que son lo que se llaman los árboles vasculares, es decir, todas estas venillas que se ven a través del cuerpo, o sea, a través de la piel, sí. adquieren como un tinte más oscuro. Ah, vale, por eso en los cadáveres a veces está más marcado. Vale, vale, Claro. entendido. Ok. Vale, ¿Vale? vale. Después, otro de los fenómenos, la descamación de mucosas. A ¿Vale? ver, a Esto ver. es muy similar a lo que es el apergaminamiento, ¿vale? O sea, lo que son las mucosas pues por ejemplo, los labios o, Vale, o las fosas nasales, o sea, zonas donde pues, la mucosa está muy presente, ¿no? Entonces, aquí lo que se produce, sobre todo en los labios, en la zona más visible, es que, por ejemplo, se produzca un ribete pardo alrededor de lo que son los labios, ¿no? Debido a este apergaminamiento de lo que son las mucosas.
Vale, perdóname una preguntilla. No sé si vas a entrar luego en esto, pero ¿a los ojos en esta fase les pasa algo con la Sí, sí, deshidratación? ahora es el Entendido. siguiente fenómeno. Me he adelantado, vale. ¿Vale? El Vale. siguiente ya entonces son los fenómenos oculares, lo que a ti te interesa, ¿no? O sea, lo que son la desecación, ¿vale? Vale. Entonces, aquí, para empezar, existe una pérdida de transparencia de lo que es la córnea, Ujú. ¿de acuerdo? Vale. Entonces, o sea, se forma una especie de telilla de naturaleza albuminosa, que principalmente está compuesto por materiales albuminoides, se les Ujú. llama, restos del epitelio corneal y Sí. después granos de polvo. ¿Vale? Eh, O sea, te- se produce, pues sí. eso, tú lo ves, por ejemplo, en el cadáver y notas, pues eso, ¿no? Como una telilla opaca. Vale, porque la albumina es lo que está en el huevo, si no recuerdo yo Sí, es mal, el me fluido, parece. es un fluido que, Vale. por ejemplo, en el caso de los cuerpos, es un fluido, como tú dices, es un poquito espeso, Vale. incluso tiene un olor cárnico, Entendido, entendido. ¿de Entonces los acuerdo? ojos, vale, los ojos se cubren de esta telilla. Vale, vale, Sí. comprendido. Vale. Después está lo que se llama la mancha esclerótica de Sommer-Larcher. Otro ¿Vale? vaya. Sí, sí, el nombre se las trae. Esto aparece primero en lo que es el lado externo del globo ocular y Vale. después, posteriormente, en la parte interna. Al final, tanto la parte externa como la parte interna acaban uniéndose y por lo tanto recubren el ojo. Esto normalmente ocurre cuando el cadáver fallece con los ojos abiertos. O sea, se queda con los ojos abiertos, entonces se produce esta mancha esclerótica. Lo que pasa es que normalmente, o sea, en la gran mayoría de los casos, los cadáveres fallecen con los ojos abiertos o por lo menos entreabiertos. La mayor parte de las veces Sí, fallecemos muchas, con los ojos muchas, abiertos. sí, sí. Fallecen, tú, por ejemplo, cuando vemos en las películas que le pegan un tiro y se quedan con los ojos abiertos y tal, es frecuente, ¿eh? O sea, es frecuente o los ojos entreabiertos, o sea, es Ah, una reacción. es curioso, es verdad. Yo intuitivamente pensaba que no sé cómo se dice, la naturaleza te llevaba a cerrar los ojos porque es la posición de descanso. Pero claro, bueno, supongo que no tiene por qué, que si te quedas de esa manera, pues no hay. O sea, el músculo no sé cómo funcionan los músculos del ojo, entonces, claro, a lo Sí. mejor tiene sentido que se quede abierto. Y una preguntilla. A ver, digo por conocer más el detalle de cómo, o sea, ¿qué aspecto tiene el ojo de un muerto? Es decir, ¿se le distingue todavía la pupila y el iris o ya se empieza a desdibujar o por saber exactamente? ¿Hay de Bueno, a veces, todo? a veces se deforma un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí lo que me recuerda mucho es una uva, ¿sabes? Una Vale, uva con esa opacidad, o vale. sea, Se queda más de acuerdo, uniforme pero sobre todo. todo Vale. cuando ya empieza, pues eso, lo que es la deshidratación, sí que el ojo notas una alteración, ¿no? Una alteración en el color, la textura, o sea, cambia. Vale, y a ver, esto a lo mejor es que yo vuelvo a decir lo de siempre, a lo mejor me estoy adelantando otra vez, pero claro, yo sé que el ojo en esencia es una bola llena de, bueno, De líquido, de sí, de líquido. humor vítreo, sí. Pero claro, como está tan cerrado, mi duda es Mm. si el ojo, digamos que internamente se mantiene más entero que otros órganos, por ejemplo, o no, o realmente al ojo también le acaba pasando, que se acaba... No, le acaba pasando, ya lo verás, por ejemplo, cuando hablemos del estado de momificación, lo que, por ejemplo, le ocurre al ojo, De acuerdo, entendido. Vale, pues ¿vale? continuamos entonces. A Vale, ver, vale, vale. la mancha esclerótica es lo que, o sea, se produce principalmente por el desecamiento de lo que es la capa esclerótica, ¿no? Que es esta capa blanca del ojo, ¿de Vale, acuerdo? vale, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que se adelgaza, se vuelve Mm. transparente y lo que hace es que se vea o se haga visible el pigmento o sea, el pigmento interno del ojo. Vale, 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 porque al encogerse, vale, el pigmento es más O visible, sea, digamos. exacto, se hace visible. O sea, esta capa blanca se vuelve transparente y Vale, entonces lo que se hace visible es el pigmento de lo que es la coroides, se llama. ¿Vale? vale, Entonces se hace visible. Y luego, ya el último fenómeno ocular es el hundimiento de lo que es el globo ocular en sí. Es decir, se produce debido a la evaporación de los líquidos que tienen dentro del ojo, sí, ¿vale? Lo que hace que el ojo pierda pues esa turgencia, lo que ya, hablábamos antes de eso que decíamos que se deforma y que te decía que a mí me recuerda a una uva, porque también se vuelve blando, ya. ¿vale? Entonces esto lo que provoca es lo que muchas veces vemos en los cadáveres, ¿no? Ese hundimiento de la cuenca ocular. Hombre, era otra cosa que te iba a preguntar, porque claro, si el ojo se reduce de tamaño dentro de ese hueco que tiene, claro, lógicamente se irá hacia el Sí, interior, con lo cual lo que dices tiene sentido. Me estaba acordando otra vez del tema de los zombies, porque es verdad que yo creo que esto en alguna
película o serie, Sí, no en The sé, Walking Dead, en The Walking Dead los justo, zombies aparecen con los ojos sí, hundidos. Bueno, es más, en La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, o sea, el gran clásico de los zombies, sí, ya ves que una de las cosas que hacen mediante el maquillaje cosmético, porque realmente no sí. es el maquillaje, bueno, a ver, todo al final el maquillaje suele ser cosmético, ¿no? Pero me refiero que sin ser el látex, sino simplemente maquillaje eh, generan eso, ¿no? Sobre todo en los muertos más recientes, uno de los efectos para decir que se ha convertido en zombie es Sí. crear ese efecto de hundimiento ocular, ¿no? De las cuencas. Está bien, es curioso como esto, nosotros nos metemos más a un nivel, entre comillas, científico y nos damos cuenta de todo el trabajo de documentación que hace bien Sí. la gente de maquillaje, porque son cosas Mm. que tenemos asociadas a nuestro bagaje cinematográfico, ¿no? O sea, vemos un zombie Sí. de esa manera y no sé cómo decirte, sin saberlo, pensamos, oye, mira qué bien hecho está, pero es que resulta que es que de verdad está muy bien hecho hasta ese nivel de detalle, ¿no? Está bien, Sí, sí, es interesante. está bien. Y luego ya lo último, que precisamente decías tú también, eso de si el ojo se veía alterado, que te he Ajá, dicho que a veces se veía deformado, pues el tema de la pupila, por ejemplo, ¿no? O sea, es lo que se llama el signo de Ripaut. Aquí lo que se produce es debido precisamente a este hundimiento ocular, a este reblandecimiento del globo ocular, sí. lo que hace es que la pupila se deforme y a veces pues parece como más rasgada, un poco más estirada o simplemente pues eso va cogiendo formas X. Vale, pierde redondez. Vale, vale, entendido, entendido. ¿De Ok, acuerdo? ok, ok. Sí, sí, entendido, vale. Sigue, sigue. Bien. Y ya está, o sea, la deshidratación acabamos aquí. Ahora ya sí que nos meteríamos lo que es de lleno en los procesos de conservación del cadáver. O sea, lo que es ya la momificación, la saponificación, la corificación, la congelación, el embalsamamiento, bueno, estas historias. Vale, pero entonces me queda, ojo, es que igual lo has explicado y no lo he entendido bien, pero cuando me has dicho lo de que se pierde peso, el peso que se pierde evidentemente es porque tenemos líquido en el cuerpo y parte de Y ese se evapora, líquido, pero es parte, lo que ¿no? comentaba, tiene que haber Claro, unas condiciones ambientales que ya, también ayudan a que exista esta pérdida de peso, ¿no? O sea, vale. por ejemplo, en los niños, pues es eso, como su cuerpo está compuesto principalmente por más cantidad de líquido que, por Ujú. ejemplo, un adulto, pues ahí sí que es más notable la pérdida de peso y sobre todo en una cantidad de tiempo menor. Sin embargo, en un Vale, adulto, en unas condiciones normales, apenas la pérdida de peso se nota. O sea, si tenemos, pues eso, por ejemplo, unas temperaturas elevadas, donde sí, obviamente si nos pasa en vida que nos deshidratamos, pues imagínate, en el cadáver ocurre lo mismo. O por ya, ejemplo, zonas con viento, con mucho viento, pues por ejemplo las grutas, eso lo vamos a hablar ahora con la momificación, vale. sí que se puede producir una pérdida elevada de los fluidos corporales. Y por lo tanto, propician también, además de que se pierda masa corporal, también a la posibilidad de que se pueda producir una momificación. Vale, porque, a ver, vuelvo a no querer adelantarme, pero entiendo por lo que me has contado hasta ahora que lógicamente esa deshidratación va de fuera hacia adentro. O sea, lo primero que pierde agua, como tú has Sí, dicho, es la piel. Y claro, imagino que habrá partes internas del cuerpo que será más difícil que pierdan agua, aunque la acaben perdiendo. O sea, por eso me parece que tiene sentido lo de que primero hables de esta deshidratación y luego entres sí. en procesos de conservación. Vale, yo sigo con la pregunta ahí en el aire, ¿vale? Que lo dejo como un pin aquí pendiente de lo que me dijiste de lo de que hay un método de conservación que tiene que ver con el agua, ¿vale? Entiendo que Sí, será eso es la una... saponificación. O sea, Vale, vamos a hablar pues... con ello, que es la saponificación, Vale. que además ya verás, ¿eh? O sea, es un método curioso, ¿eh? Yo he visto fotografías, ¿no? Sí. No he tenido no he visto ningún cadáver de este estilo, así personalmente, pero sí que lo he visto en fotografías. Y impresiona. Impresiona en el sentido que parece una pastilla de jabón. Pero bueno, eso lo vamos a hablar Venga, ahora. Sí, vale. Vamos a a ello. ver, parece algo de tal, pero sí, es verdad. O sea, ¿sabes el jabón lagarto? Pues te recuerda a eso. No, no, sí, además es que, a ver, yo no me quiero... no quiero entrar en detalle de cosas que vas a contar ahora, pero recuerdo algún caso que me has contado tú de cómo muere la gente en casa Sí, sola y cosas que le pasan al cadáver. Y ya hablaremos en algún momento, si quieres después, incluso a lo mejor aquí viene a colación, del tema de las mascotas, que creo que puede ser interesante. sí, 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 sí. Pero Eso vamos a ya hablar sí, sí eso ya que... hablaremos. No sé si Sí, lo llegaremos hoy o hablaremos otro día, pero a sí lo que es verdad que eso mejor, es interesante, ¿eh? a lo mejor lo podemos comentar ahora, porque a mí el tema de la lata de atún, y no digo nada más, me parece muy chulo. Pero vamos a hablar de los métodos de conservación y si quieres sacamos ese tema.
No, es que además lo de las mascotas, a lo mejor luego hay quien nos odia, porque sabemos que hay mucho defensor de los animales, pero bueno, la realidad es la que existe. A mí me encantan los animales, yo tengo mascotas, pero soy realista y sé lo que pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, es más fácil que un perro acabe muriendo de hambre que un gato. Un gato te ve como una comida. O sea, ¿Ves? Ya lo piensa, está. qué ¿Ves? rico Ya, vas ya, a ya, estar. O ya, sea, es que ya. no es ninguna mentira. Es más, hay además una película de terror Sí, que ahora mismo no me acuerdo, pero que estaba centrada en gatos, y la tengo en VHS, que es una antología, y precisamente es de eso, o sea, de una mujer mayor que tiene tropecientos mil gatos en casa, mucho cariño, mucho tal, y en el momento en el que muere, se la comen los gatos. claro. O sea, ¿pero por qué? Porque despide, o sea, el cadáver al poco de fallecer despide un olor que para muchos animales es atrayente como comida, ¿no? Y entonces el gato, o sea, es curioso, y una vez lo leí y me hizo gracia porque en el fondo es así, y por eso digo que habrá gente que a lo mejor dirá, "Ostras, eso no es así, tal". No, pero es que es así. O sea, que los gatos te ven como si fuera comida, ¿no? Es decir, el día que te pille te voy a comer. En la realidad posiblemente no es así, pero sí que si tú falleces en casa y tienes gatos, no van a dudar en comerte. Y sin embargo, se ha probado que hay perros que han preferido morir de hambre Sí. que comerse a sus dueños. Hombre, Y tampoco es creo muy que haga curioso, ¿eh? Y gente. es muy curioso, ¿eh? Sí, sí. Mira, este era precisamente el tema que yo quería sacar. Lo que pasa es que no sabía si lo querías dejar para luego. A ver, no sé cómo decirte. Creo que a este se le puede dar una visión incluso romántica del asunto en el sentido de que sencillamente son animales distintos, no te ven igual cuando estás vivo que cuando estás muerto, Exacto. y a lo mejor es que para el perro tú no eres igual de atractivo como comida que para el gato. O sea, para el gato no es que piense, no es que esté toda tu vida pensando el día que te mueras te como. Sencillamente es que el día que te mueres te conviertes en otra cosa y bueno, pues él te ve de No otra sé, manera. porque los perros callejeros sí que comen, sí que ha habido casos de comer humanos Claro, por el hambre, ¿no? Entonces, yo ya no sé si realmente es por un tema de apego. O sea, sí ya, que es verdad que los gatos son más suyos, ¿no? Son más independientes y los perros, sin embargo, no, por lo general. El vínculo siempre es más fuerte, ¿no? Con el humano. Que hay casos de pero, gatos que también hay que decir que es eso, ¿no? Que tienen un apego brutal, ¿no? O sea, todo depende del propio sí, animal, pero bueno, pero parece que es algo instintivo del gato de decir, ostras, el olor o lo que sea le despierta, ¿no? Le despierta el apetito, o sea, y ya está. O sea, eso no significa que si tú tienes un perro no te vaya a comer. O, por ejemplo, roedores. sí, Los roedores, sin ir más lejos, que por ejemplo tengas pues en casa, ya no digo como mascotas, sino que tienes una infestación, aunque sea pequeña, de roedores, principalmente ratas, porque los ratones rara vez te van a comer, o sea, sí, pues las ratas sí, te comen. O sea, se van a alimentar, o sea, te van a encontrar como alimento y te van a comer. O pájaros. O pájaros pasa lo mismo, ¿no? O sea, de pájaros de tipo más carroñero, como por ejemplo cuervos, no van a tener duda ninguna de picotearte, porque en el fondo eres comida. es que te has Es convertido, lo que yo se creo, dice, ¿no? Del ciclo de la vida, es que es sí. así. O sea, puede ser duro, pero es una realidad. Claro, en parte es de lo que estamos hablando en este programa. También te iba a decir que aquí podemos abrir un melón bastante grande porque, por ejemplo, yo esto lo he visto en casa de mis padres. Teníamos una perra que tuvo varias veces camadas de cachorros, ¿vale? Las primeras eran muy numerosas y cuando se moría alguno de los cachorros, la perra estaba triste, pero si no te llevas el cachorro a tiempo, se lo comía. Es Ostras, decir, para curioso. un animal no es incompatible el hecho de estar triste con que Sí, está muerto, porque con el hecho de comerte, comerlo para ellos es diferente, con lo cual es que claro. tampoco hay que darle No tantas tienen vueltas, no tienen ese tabú efectivamente. O incluso a que, lo mejor es que exacto, forma parte de su presentación de cariño, ¿no? Lo de sí. asumir al animal Bueno, como... o del propio instinto, y ya está, o sea, Exactamente, no hay exactamente. más historia. Claro, y puede ser por la protección de los otros cachorros, porque al fin y al cabo tienes un cadáver al lado de otros Sí, animales, sí, es un tema de evolución. Pero sí, bueno, sí. que al final he abierto yo un melón que quería abrir más tarde, así que nada, vamos a seguir con, si quieres, con los procesos de conservación. De conservación, vale. O sea, Bueno, los procesos de sí, conservación del cadáver, principalmente, una de las principales características es que interrumpen, o aunque sea parcialmente, sí. el proceso de descomposición, ¿no? Eh, Aquí tenemos que distinguir lo que son los procesos naturales Ujú, de momificación, es decir, la momificación natural, la sí, saponificación, que es lo que hablábamos antes, que tiene que haber pues, un ambiente húmedo, la corificación, que ya verás lo que... Esta es curiosa porque es algo que se produce bastante, más de lo vale, que la gente se puede imaginar, y la congelación. vale.
¿De acuerdo? Y luego los procesos artificiales, está la conservación transitoria, el embalsamamiento, que es lo más común, por ejemplo, pues para funerales, la conservación con fines docentes, es decir, Ajá. pues estos pues, con fines médicos o incluso el fenómeno de la plastinación, ¿no? Yo no sé si habrás visto la exposición esta de Bodies, No, que no la aparece he el visto. cuerpo, aparecen diversos cuerpos, parecen realmente figuras como si fueran de plastilina, o sea, Sí, o de goma, una cosa así, y entonces pues a lo mejor salen fileteados para ver, pues, por ejemplo, el cuerpo por partes, aparece el sistema circulatorio sin nada más, es decir, solamente el sistema circulatorio, aparece el cuerpo despellejado. Y por lo tanto, para que veas el movimiento de los músculos, ¿no? O sea, cómo sería un movimiento de músculo, por ejemplo, de un jugador de fútbol en el momento sí, que está jugando, ¿no? Y lo dejan ahí puesto. Es algo, bueno, yo he ido y escribí un artículo creo que fue para la revista Más Allá, sí. centrado porque lo hicieron en Barcelona y bueno, acudí, hablé, pedí los permisos y genial. O sea, la verdad es que los de la exposición se portaron fabulosamente bien, me dejaron estar allí, hacer fotografías, o sea, muy bien, o sea, todo estupendo. Y hablé con el responsable en España, que además me parece que si no recuerdo mal, era un profesor murciano Sí. de medicina, que se encargaba de eso, ¿no? De la creación de estos cuerpos y de la conservación, y me explicó cómo funcionaba la plastinación, es toda una historia. Pero el creador real de la plastinación es un doctor alemán, que es para verlos de película de miedo. El tío con sombrero, o sea, sombrero de estos de ala ancha, una Ya. voz rasgada, ¿sabes? Escuchan, y da auténtico miedo. A mí me recuerda a la última versión de Freddy Krueger. A mí me está recordando a Giger, el de Alien, el artista de Alien. ¿Sabes cuál Sí, te...? sí, 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 sí. Sí, 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 hombre. Yo fui a verla, o sea, en Gruyère, que es donde Ajá. tiene. Porque tengo allí familia en Suiza y la última vez fuimos allí y estuve tomando además en la cafetería que tienen, que entras y es que es como si estuvieras en la nave Alien. O sea, es Ah, súper, o sea, es guapísimo, es muy pequeñita, pero cualquiera que vaya a Suiza y sobre todo que pueda pasar por Gruyère, además de para comer queso, obviamente, sí. que vayan porque está muy bien. Aunque no quieran entrar en la exposición, en el museo, justo enfrente del museo está la cafetería y muy bonita. Y es una cafetería que es como el interior de la Nostromo, ¿no? O sea, es como la nave, digamos. Bueno, no, porque si No, es, no, 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 no. es más bien Tiene como la nave de de Alien, donde Alien, de están los Alien. O sea, aliens. sí, sí, Ya. todo con las formas raras típicas de, Sí, de, sí, sí, de- de este sí, artista. O este sea, rollo bio extraño de las cuevas exacto, de exacto, exacto. Además, Alien, todo sí. en colores así negros, como si fuera tipo ópalo. Creo que el ópalo es. Sí, yo Sí, estaba pensando, ay, ¿cómo se llama? el Onix no, porque el Onix es cristal. O sea, es tipo cristal. El basalto, estaba pensando en el Pero basalto. tipo. Sí, es que ahora mismo no me viene el nombre de la piedra No en se llama sí. basalto el cuarzo negro este, digamos, para entendernos, volcánico. No sé si te refieres a Sí, ese o sí, no. sí, sí, o sea, exacto. Recuerda, pues eso, a roca volcánica, Sí, sí, pulida. sí. O sea, está muy guapo. Y con los asientos, ya te digo, con la Buah. forma, o sea, está muy guapo, muy guapo. Vale, una cosilla, perdona. Eso que me has contado me parece, o sea, es un trabajazo de mucho cuidado. O sea, aparte del Sí, proceso de sí, sí, sí. conservación, Sí, 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 es mucho tiempo. poner de pie un sistema nervioso aislado Sí, y tal, eso es un curro. O sea, es un trabajo sí, 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 sí. de la marinera. Está muy bien, pues la exposición se hace alrededor del mundo, o sea, tienen diversas exposiciones, ¿vale? Yo sé que, por ejemplo, hay unas, por ejemplo, que me parece que ha estado en Las Vegas y tal, que tienen hasta animales. O sea, que tienen Madre mía de gorilas, mi vida. jirafas plastinadas y todo. O sea, es eso, o sea, no solamente la que exhiben en España, sino que hay otras donde exhiben cosas diferentes que, por ejemplo, la vista aquí en España. Yo aquí la vi hace muchísimos años, por primera vez. O sea, Sí. no tenía, bueno, es que no habían nacido ni mi hija mayor. Y luego me volví a enterar que la volvían a hacer hace unos pocos años. Y entonces, pues propuse eso, escribí un artículo al respecto y sí, sí, súper atento. Yo pensaba que a lo mejor pondrían un poco de pegas y tal, porque yo ya lo dije, a ver, no va a ser nada polémico, porque yo sé que habían tenido problemas de gente que consideraban que eso era políticamente incorrecto, bueno, todas estas cosas, lo típico, ¿no? Que, pues bueno, hay quien no está de acuerdo y entonces, pues bueno, pues ya está. Pero si no estás de acuerdo, pues bueno. Estoy Es totalmente viendo. respetable, pero sí, sí, haciendo pues campañas en contra de este tipo de exposiciones. Y no, no, muy, muy bien, muy bien. Ya vieron que fue algo de mal, les envié el artículo, se quedaron muy contentos, o sea, bien, bien.
Estoy viendo imágenes de la exposición y claro, es que es verdad que no cualquiera puede ver esta exposición porque No, no, no. tiene, ostras, tiene cuerpos abiertos, Mm, se ven órganos perfectamente, se ve sí. todavía un poco la forma de la cara. A lo mejor no tienes por qué identificarle, pero vamos, que sí, que puedo No, entender no, que haya no, es gente a la muy... que le... obviamente el nivel de realismo es lógico, ¿no? Pero luego además es curioso porque tienes, por ejemplo, los pulmones de un fumador, ¿sabes? O sea, para concienciarte y tal, y sí, sí, o sea, lo ves ahí negrísimos. O sea, ya te digo, está bien, está, si te gusta el tema de anatomía, tienes Claro, curiosidad y tal, es una exposición que vale la pena. Pero yo entiendo que si claro. eres aprensivo, pues hombre, mejor no vayas. Sí, no, no, desde luego, porque es demasiado. Puede resultarte gore, aunque no lo es. Yo lo estoy viendo cómo lo exponen y Sí. es verdad que parece arte, digamos, Mm. pero bueno, sí. Vale, venga, pues vamos a por ello. Vamos a hablar de los procesos de conservación que has dicho. A ver, ¿por cuál empezamos? Empezamos por la momificación, que es Vale. la más clásica, la momificación natural, que no la Ah, vale. artificial, ¿vale? La artificial ya es otra historia, o sea, la momificación que se emplea, por ejemplo, los egipcios y tal, esto es otra historia, pero claro, también hay que decir que se aprovechan de la salinidad del terreno, Ah, vale. O ¿vale? sea, O ¿cómo sea, es, cómo es la natural? ¿La modificación natural en qué la natural, consiste? o sea, tú piensas que la momificación se caracteriza principalmente por la desecación del cadáver, por la evaporación de los fluidos, ¿no? Y Vale. esto lo que sirve sobre todo es para conservar las zonas externas del cuerpo y por lo tanto nos encontramos con momias que se les puede identificar facialmente, ¿sabes? Porque Ya. los rasgos se conservan, o sea, por lo general, si se encuentra, porque al final si la momia pasan muchísimos años, y cuando hablo muchísimos es muchísimos, y no tiene algo que realmente sirva para conservarla bien, se va a Ujú. acabar convirtiendo en polvo. Que lo que ha pasado incluso con faraones, con tumbas de faraones, que las momias están, si te fijas, con la cara bueno, medio destruida, ¿no? Y es precisamente por el fenómeno del tiempo, Ya, 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 ya. O sea, que ¿vale? por más que se esfuercen, puede fallar la momificación, Sí, sí, claro. puede fallar, puede fallar. Entonces, después, esta momificación natural dura, por lo general, de 1 a 12 meses para producirse por completo, pero ha habido casos en donde se ha demostrado que en 17 días se ha provocado la momificación, en unos casos muy, muy extremos. Pocas veces, pero sí Ya. que se ha llegado a producir. Momificación entiendo que solo puede ocurrir si no hay una serie de agentes externos, por ejemplo, de tipo animales, Exacto, que ataquen exacto, el cadáver o que, claro, tiene que ser un sitio que exacto, esté exacto. completamente aislado por una serie de Claro, o sea, por ejemplo, un características. desierto, un Sí. desierto donde las temperaturas son muy altas, donde la fauna es escasa, pues hay más Puede posibilidades ocurrir. de mantenerse, ¿no? O, por ejemplo, las grutas, estas Sí, momias de Perú, sí. realmente no suelen tener una manipulación humana. O sea, simplemente se preparan los cuerpos, se les viste, como aparecen a veces, ¿no? Como si fueran fardos, pero se depositan en grutas y las corrientes de aire vivas que hay allí, que son muy vivas, es lo que sirve al final para la conservación del cadáver, o sea, para producir esa momificación, pero realmente no ha habido una manipulación quirúrgica, como pasa con las momias de Egipto. Claro, lo que pasa es que entonces, por lo que tú me dices, el proceso de momificación natural es algo que puede ocurrir simplemente si abandonas un cadáver en un sitio en el que Exacto. no le vaya a atacar ningún Por animal. condiciones ambientales. Solo, o sea, puedes abandonarlo y Sí, se va a producir esa sí, 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 modificación. sí. Vale, 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 entendido, entendido. No, esto es curioso porque todos asociamos modificación a lo de los egipcios. Se acabó la Sí. historia. No, O no, no, que va, que a. va. Y las momificaciones naturales. Además, claro, aquí, ¿qué pasa? Que la rápida desecación del cadáver lo que hace es impedir el desarrollo de los gérmenes. Y entonces, por lo tanto, lo que hace es todos estos procesos destructivos del cadáver que hemos hablado en programas Sí, anteriores se sí. detengan, o sea, se paralicen y por lo tanto no se produzcan. Ostras, espera, espera, no, claro, pero espera, a ver, aquí tengo dudas, porque parte de la descomposición del cadáver ocurre por los microorganismos que ya tenemos en el cuerpo. Y luego los insectos, claro. Vale, O sea, pero es todo. si nos olvidamos de los insectos, la momificación también puede impedir que, bueno, no, me Se imagino que hay produzca cosas. la putrefacción o por lo menos la putrefacción parcial. Vale, entendido. O sea, detiene ¿Vale? parte de la putrefacción. Vale, vale, ostras, Claro, esto porque es a lo mejor ya ha curioso. empezado a la putrefacción interna, pero precisamente la rápida desecación lo que hace es impedir que estos gérmenes Vale. sobrevivan y por lo tanto se extiendan, se reproduzcan y entonces gana la momificación por encima de lo que es la putrefacción. Ya, y en este sentido, lo que hacían los egipcios de vaciar el interior del cadáver, claro.
tiene cierta lógica porque si la momificación se va a encargar de lo de fuera y tú eliminas todo Claro, lo que desde dentro puede fastidiar, digamos, lo de fuera, estás ayudando a que esa exacto. Vale, 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 Sin vale, vale. contar que luego piensa que las momias les introducían flores, Sí. plantas y todo esto, lo que hacía también era ayudar a la desecación del cuerpo, Ah, desecación ya interna. entiendo. A veces es como si metías algodones, pues algo muy similar. Vale, 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 comprendido. Claro, o Vale, sea, todo ¿no? ahí hay un proceso que realmente pues, ayuda pues, a evitar precisamente la descomposición del cadáver. Por un lado tenemos el ambiente, Sí, que son ambientes secos, salinos. sí. ¿De acuerdo? Tenemos el hecho de que se extraen los órganos y por lo tanto esos órganos no puede haber una putrefacción interna del cuerpo. Sí. Está el hecho de que limpian el cadáver en sí, o sea, ya se encargan también de hacer una limpieza interna, o sea, no simplemente es el vaciado, sacamos tal, no, no, es un proceso con aceites, bueno, toda una serie de rituales, ¿no? Ahumar los cuerpos. O sea, realmente hay todo un proceso, ¿no? Para ayudar a la momificación del cuerpo. Y luego, pues eso, el introducir dentro del cuerpo elementos absorbentes. Claro, es que además ahora lo que no conozco la historia de la momificación, pero parece lógico pensar que pudo empezar porque se encontraron una momificación y entonces empezaron a pensar qué podemos hacer para que esto ocurra mejor. O sea, no es algo. Ni idea. Ya, a eso voy, pero a que desde mi punto de vista de profano me parece lógico que no es que se inventaran, entre comillas, ¿no? La momificación, sino que se encontraron con ella y dijeron, ostras, ¿y qué podemos hacer para que esto ocurra mejor todavía? Y claro, pues de Sí. alguna manera fueron unos estudiosos del proceso de la muerte y a lo Sí, mejor sí, o empezaron a sea, son encontrar unos ahí. anatomistas increíbles y además de los primeros en documentarlo. Ya, O sea, de hacer una documentación precisa de lo que es, pues eso, ¿no? El proceso de momificación. vale, vale, sí, no exhaustivas, de luego. Vale, venga, ¿cuál era el siguiente que tenías por No, no, ahí? seguimos, que no Ah, hemos acabado con seguimos. la momificación. O sea, ya Vale. veremos si acabamos los procesos. Hoy, vale. Ya te digo, o sea, tenía esto y lo de los insectos, pero me da a mí que tengo mis dudas. Bueno, Bueno, tenemos, pues eso, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes, o sea, en el caso de esta momificación, el proceso empieza desde el exterior sí. y sobre todo es visible, o sea, cuando por ejemplo, las partes se van momificando, las extremidades se van momificando, lo que hacen es encoger de tamaño, lo que hablábamos antes de la pérdida de peso, que sirve para encoger el tamaño del cuerpo, y también la coloración. La coloración coge este color marrón, negruzco, que Sí, es característico en las momias, ¿no? sí, 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 es verdad. Em, Después, lo que es, por ejemplo, el apergaminamiento cutáneo, lo que hablábamos Sí, antes también, que se ve también pues más arrugado. Las vísceras, por ejemplo, la conservación no es tan completa, porque es lo que hablábamos antes. Es decir, si ya ha empezado, por ejemplo, a producirse la descomposición, pues es difícil que el órgano, aunque se pueda conservar, se conserve entero, ¿no? O se conserve en un estado más o menos ya. natural, aunque haya un encogimiento, pero sí Mm. que es mucho más complicado y sobre todo también depende del tipo de víscera. Eso también hay que decirlo, ¿no? Dependiendo del tipo de órgano, hay algunos que se conservarán mejor, otros les costará más. Vale, El globo ocular, lo que hablábamos antes, que esto sí, que te interesaba a ti, al perder el agua, o sea, este sí, humor vítreo, sí, lo que pierde es la forma esférica, ¿vale? claro. Y entonces se queda flácido y al final pues se queda nada, al final se queda suelto en el interior del ojo, o sea, sirve precisamente para eso, ¿no? Sí, Para lograr pues ya ese hundimiento ocular, o sea, ese hundimiento de lo que son las cuencas, mucho más notable que, por ejemplo, pues en un cadáver pues con una descomposición normal. vale, vale, entendido. Sí, tiene sentido, vamos. Vale. ¿Vale? Y sobre todo eso, en los órganos, o sea, otra de las características, igual que la piel gana una durez, los órganos también, ¿no? O sea, los órganos, además de encoger de tamaño, también se vuelven duros, o sea, se vuelven duros. Y la piel, si tú la tocas, Ujú. es como si tocaras un tambor. O sea, sería lo más similar, ¿no? O sea, o sea, se puede emitir ruido, ¿sabes? Ya, Porque ya, se ya, vuelve ya, una ya, ya. superficie, una superficie rígida. Claro, no, me están viniendo las imágenes de todas las momias que yo he visto en museos y evidentemente no las puedes tocar, pero te cuadra perfectamente la textura que ves ahí con la que te imaginas que puede tener. Sí, lo de la piel del tambor es bastante, bastante descriptivo, sí. Pero luego, además, el tema de la momificación es importante a nivel médico-legal. Es decir, pues, por ejemplo, para identificar las heridas. O sea, lo vemos, por ejemplo, en la momia Otzi, que es esta tan popular Sí,
que aparece, se le ven las marcas de flecha, o sea, la causa Ah, sí, posible sí. causa de muerte y tal. O sea, claro, o sea, tú, por ejemplo, las heridas punzantes, las heridas de armas de fuego, las estrangulaciones, todo esto se nota, o sea, quedan marcadas en esa piel apergaminada, y por lo tanto, eso sirve, ¿no? Con esa finalidad, ¿no? Para averiguar de una manera visible, Visual, sí. sí, o sea, de una manera visual, mucho más fácil que, por ejemplo, con un cadáver fresco de ciertas heridas, ¿no? Porque lo que te queda es esa marca y esa marca como mucha más notable. Pero después también el hecho de que la identificación facial, o sea, investigación facial, porque hay cadáveres que realmente, aunque tengan pues una pérdida, ¿no? Lógica, ¿no? De volumen, de las cuencas, todo esto se siguen marcando los rasgos faciales y por lo tanto no es la primera vez que ha servido pues, para identificar un cadáver que llevaba tiempo desaparecido. Claro, porque al contrario de lo que pasa en otros cadáveres que se hinchan y que no sé qué, si la momificación lo que hace es dejar la piel sobre el esqueleto, para mí tiene cierta lógica que sea más fácil después. Sí. No ha habido una deformación tan clara, ¿no? Bueno, y después las causas individuales que sirven precisamente para favorecer la momificación, por un lado es la edad. En los niños el proceso de momificación es más intenso que en los adultos, ya que son más sensibles a la pérdida de fluidos. Ok. ¿De acuerdo? El sexo es más frecuente en mujeres que en hombres. Eh, ¿Por algún motivo? O eso, No lo sé. O sea, yo creo que vale. también tiene que ver también con el tema de los propios líquidos, de la propia evaporación Ah, del vale, cuerpo, vale, vale, tiene ¿vale? sentido. Sí, 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 ok, ok, ok. Porque hay diferencia de cantidad de agua en el cuerpo Sí, en un sexo o en exacto. el otro. Vale, vale, comprendido. Me imagino que de todas maneras estos son, no sé cómo decirte, reglas generales, Es ¿no? muy Luego, genérico, exacto, es muy claro, genérico. O sea, realmente tampoco te puedes fiar mucho porque lo que te digo, depende ya, también, pues, lo que te digo, ¿no? De las condiciones ambientales. Después la vale. constitución física, esto sí que es verdad, es decir, en la gran mayoría, en un porcentaje muy alto de individuos, eran individuos delgados. Ah, vale, vale. O O sea, sea, una porque para que persona. la momificación se lleve bien a cabo, no debe tener grandes cantidades de grasa. Ok, entendido. Tiene cierto sentido. O sea, para mí tiene sentido porque, claro, tal y como me has contado tú la modificación, que yo no la veía así antes, es como un proceso bastante rápido. Entonces, claro, todo lo que Sí, favorezca esa rapidez claro. rema a favor de que la modificación tenga lugar. Con lo cual, claro, evidentemente alguien que es más grueso es más difícil que lo favorezca. Vale, vale, Ahí comprendido. está. Dale, dale. Y después, por ejemplo, gente que haya fallecido por hemorragias, por grandes hemorragias, ¿vale? Que por Claro. lo tanto pues, que ha Más perdido líquido. fluido. Sí, Fallecimiento por diarreas, por lo mismo, por deshidratación, porque la deshidratación es elevada. sí. Y después, por ejemplo, en los tratamientos con antibióticos. También pueden ser circunstancias que te sirvan pues, para la momificación. Perdóname, pero aquí tengo que parar, macho, porque me estoy imaginando al momificador del antiguo Egipto cuando le viene el faraón que se le muere por una diarrea que se complica y dice, joder, y ahora O sea, claro, él hace su trabajo y a Tiene lo que mejor hacerlo, allí no se claro. van a enterar porque hasta dentro de unos años no te vas a dar cuenta, pero luego llega el arqueólogo y dice, menuda mierda de momia me encontraba aquí. Y claro, lo mismo puede ser porque estaba muy deshidratado el cuerpo. No, y luego también tienes que pensar primero la condición en la que haya fallecido la persona, en el caso Sí, de los egipcios. sí, También depende de quién, porque claro, es como todos los trabajos, había gente muy mañosa, es ya, decir, y luego mucho chapuza. ya. Entonces, claro, también depende, ¿no? De la persona que trabajara detrás, del ritual que se empleara. O sea, ya no me refiero ritual espirituoso, espiritual, religioso, no, no. O sea, me refiero al ritual de momificación que se emplee. Claro, eso El es todo, era protocolo, todo un arte. O sí, sea, es que. ya, Esto es como, por ejemplo, las momias de los capuchinos en Sicilia, en ¿vale? Palermo. Eh, claro, o sea, allí hay una niña, que es la última persona que se momificó en el principios, creo, no sé si en los años 20 o una cosa así, del siglo pasado, en el siglo XX, Sí. y tú ves las fotografías y la niña parece estar viva dentro de la vitrina. Claro, o sea, no se ha compartido el método de embalsamamiento que utilizaban para poder mantener esos cadáveres así de conservador, ¿no? O sea, con Con ese grado con ese grado de vida, ¿no? Por decirlo así, una vez muerto. O sea, porque realmente tú la ves y la niña parece dormida. Ya, 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 ya. Claro, es que lo primero que estoy pensando es dentro de esto que decías tú, de que en todos los oficios hay chapuzas y hay gente que lo hace bien.
en un trabajo como el de la momificación, a lo mejor no sería más fácil que un chapuzas prosperara, porque al fin y al cabo tú momificas, luego envuelves la momia, nadie se va a Y ya te enterar olvidas, de... claro, Claro, obviamente, pero luego, claro, claro. luego lo ves en los resultados, ¿no? O sea, en las momias de mismas fechas, en terrenos similares y que han sufrido, pues a lo mejor el mismo tipo de condiciones, es decir, que no ha habido un saqueo, que no ha habido tal, Sí. y el proceso de conservación es muy diferente. Y es lo que te Claro, digo, están en mismo condiciones, mismo terreno, mismo tal, y ahí ha habido momificadores diferentes. sí, 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 pero no, a lo que voy es a que este tío lo mismo, en aquella época le fue de maravilla y nadie se enteró de lo malo que era. Y ahora nos estamos Sí. enterando de quiénes Hombre, eran los buenos. claro, obviamente, eso está clarísimo, eso es como todo, ¿sabes? Hay cosas que Sí, con el tiempo dices, joder, vaya mierda. sí, me está recordando un poco a las empresas de reformas o las empresas Claro, un exacto. O poco sea, lo yo, por mismo. ejemplo, mi piso a los 2 años y era nuevo, tenía un montón de taras. Y claro, ¿por qué? Porque habían metido todo aprendices, los lumbreras. Nos Claro, enteramos de eso y claro, había cada cosa que decías, había pisos donde no habían pasado los cables de la luz y cuando los entregaron había habitaciones que no tenían luz madre mía. Claro, lo que pasa es que y cosas vosotros por el estilo. estáis a tiempo de avisar a otros de que no contraten a estos tíos, pero en Egipto ya no, ese tío Claro, es que ahí siguió está, trabajando y ya está. ahí está, ahí está. Vale, A vale, ver. sigue, cuéntame, cuéntame. Esto es Bueno, y ahora ya una pasamos a la pausa. saponificación, que era el que te interesaba, el que Sí. tiene relación con los ambientes húmedos. Ujú. ¿Vale? Esto es un proceso que lo que hace es que el cadáver adquiere como una especie de coraza de grasa. Vale. ¿Vale? ¿Esto, Entonces, esto es lo que hablamos antes de lo de los gatos? ¿Es este brillito que le sale al cuerpo o no? ¿O no es no, no, esto? no, esto es la grasa. O sea, esto Vale, es la grasa que toma pues, una función importante para la conservación del cadáver. Vale, vale, entendido. aquí lo que juega es al revés. Mientras en otro lado la grasa no era importante, o sea, era Ujú. mejor que no hubiera grasa presente, aquí es al revés. Aquí la grasa, cuanta Eh, más hay, la verdad que mejor funciona, ¿no? La conservación. vale, espera que tengo que entender una cosilla. Cuando hay momificación, o sea, en principio me estás hablando de cosas que no tienen por qué ocurrir las dos a la vez. Si hay momificación, a lo mejor no hay saponificación o No, no, podría no es ocurrir. saponificación, exacto. No, no, es que no puede Vale, producirse, no se conocen momias acuáticas, por ejemplo. vale, comprendido, comprendido. Vale, pues cuéntame, ¿Vale? cuéntame en qué consiste la saponificación. Vale. Entonces la saponificación lo que hace es adquiere esta coraza de grasa que tiene un aspecto viscoso, untuoso, ¿vale? En Ujú. estado húmedo. Vale. Y después, una vez que se seca, toma una consistencia dura y además de un color blanquecino. Esto también hay que decirlo, ¿no? Esto ya ahora llegaremos para que veas la importancia también del color, ¿no? En el momento, para saber la datación en el caso de la saponificación, ¿vale? Vale, Entonces, vale. esto se produce desde el exterior al interior del cuerpo, Bien. ¿vale? Vale. Y, y después, el primer caso que está documentado es en París, en el siglo XVIII, si no recuerdo mal, es decir, en el momento en el que exhuman los cadáveres del cementerio de los Santos Inocentes o el cementerio de los Inocentes de París y Sí, se llevan a las catacumbas, donde podemos ver hoy en día las catacumbas de París, que están todos estos esqueletos y tal, sí. se encuentran los primeros, o sea, se documentan los primeros cadáveres con esta capa de grasa que parece cera y que también se le da pues, el nombre de adipocira. O sea, o sea, a partir de aquí se le llama adipocira a esta capa grasienta del cadáver, porque te da ese aspecto, ¿no? Te da ese aspecto, pues eso, untuoso, como decía antes, de, de jabón o Claro. de cera, ¿no? De cera ya cuando lleva muchos años que se ha endurecido. De ahí el nombre. Y entonces, las condiciones ambientales en las que ocurren, entiendo que no tienen nada que ver con las condiciones en las que se produce la momificación. No, 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 son muy diferentes. Aquí lo que tiene la importancia es la humedad. Aquí, Vale. si el ambiente es seco, no se va a producir la saponificación porque no se puede. Aquí, por ejemplo, lo que te decía, la importancia de la grasa, perdón. O sea, siempre se inicia en las zonas donde mayor acumulación de grasa hay. Por lo general, una persona normal que no esté muy obesa Ujú. suele ser en la cara y suele ser en las nalgas. Vale. Una persona que esté obesa, pues obviamente también en el vientre. ¿Vale? Y entonces esta grasa lo que hace es convertirse en adipocira. O sea, igual que pasaba con la momificación, es un proceso que se va extendiendo Ya. y lo que hace es que esta grasa subcutánea salga y cree este efecto de cobertura del cadáver. O sea, que sale por los poros de la piel, supongo, ¿no? O algo así. O no sé. El caso es que
Se pone por encima de la Se piel, pone por digamos. encima, o sea, lo que hace es eso, crea una cobertura y lo que, por ejemplo, los órganos internos apenas sufren esta momificación, o sea, no... Esta eh, saponificación, quiere decir, sí, sí. pero bueno, por lo tanto, igualmente que pasaba con la momificación, Sí. aquí el estado de putrefacción es incompleto, o sea, no llega a producirse una putrefacción completa del cuerpo. Por eso, una vez que se encuentra pasado un tiempo, se puede abrir y se puede analizar, pero igualmente va a pasar, o sea, se van a encontrar órganos que ya han empezado a sufrir pues, los efectos de la putrefacción y que por lo tanto pues, se van a ver pues, deformaciones o anomalías debidas a la propia putrefacción. Este es otro ejemplo de lo poco poética que es la muerte, ¿no? Porque esto de que empiece un proceso de conservación en la cara y en el culo, quieras que no, suena Sí, raro, pero es lo que hay, es así la naturaleza sí, sí, y ya sí. está. Vale, ¿y qué pasa? ¿Aquí también ocurre lo de que la cara queda razonablemente reconocible? No, 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 no. Vale, Aquí no. Aquí, por ejemplo, para empezar también, el proceso en el que se inicia de tiempo tampoco tiene nada sí, que ver con la momificación. La momificación decíamos que era a partir de la primera semana, sí, del primer mes, perdón, del primer mes aproximadamente, vale, en condiciones normales. sí, Pero antes de producirse, por ejemplo, la saponificación, que empieza a partir de la sexta semana en condiciones normales, o sea, siempre hay que decir eso, ¿no? O sea, sí, de claro, forma genérica. claro. Se produce, pues eso, ¿no? Se producen lo que son estos procesos macerativos y de putrefacción que estábamos hablando en ocasiones anteriores, ¿no? Es decir, todo esto, los fenómenos normales, Ya, ¿de ya, 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 acuerdo? ya, 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 Pero ya. entonces, a partir de que se empieza a hacer visible la grasa del cadáver, Sí. eh, empieza a hacerse visible realmente a partir de los 3 4 meses. Ah, o sea, que ha ¿Vale? dado tiempo a que cambie más la Claro, o sea, cara y empieza todo eso. la putrefacción Ah, normal, vale. ¿vale? Que es la que sirve, pues eso, ¿no? Pues para inflar el cuerpo, todo lo que habíamos Ujú. estado hablando, y entonces esto ayuda a que precisamente, pues, al haber una degradación de la piel, la grasa Ya, salga al exterior, ¿no? Lo que mencionabas antes. vale. Entonces, una vez iniciados estos 3 4 meses, no es también hasta pasado más o menos un año en agua o en ambiente húmedo que se produce la saponificación completa. Vale, vale, En esto vale. sí que tiene la similitud con la momificación, ¿no? O sea, el tiempo de creación completo de conservación. Vale, que de todas maneras volvemos un poco a lo de antes en el sentido de que hay unas condiciones que favorecen la saponificación, pero una de ellas es que no haya microorganismos, porque también se la cargarían la saponificación. O sea que Claro. también es un caso raro de conservación Bueno, que o sea, ocurren principalmente ciertas es eso. O cosas. sea, al final lo que hace es la saponificación, llega un momento en que frena también la generación o sea, la proliferación de gérmenes, ¿no? Es decir, pues hace que también se paralice Ya, la putrefacción y entonces, claro, o sea, tú cuando encuentras el cuerpo, pero claro, ¿cuál es el problema? Que tú una vez que sacas el cuerpo de ese estado húmedo de conservación, enseguida el cuerpo se degrada. O sea, enseguida ya, 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 empieza ya. otra vez pues a la descomposición y realmente es eso. O sea, tienes que hacerle una autopsia, tiene que ser algo muy rápido porque si no el cuerpo se descompone rápido también. Vale. La manera en la que se conservan los cadáveres lo diré, en el Instituto de Medicina Legal, Sí. en un lugar en el que se hacen autopsias, eh, es la siguiente que me vas a contar. ¿Tiene que ver más con el frío o se parece en algo a la No, saponificación? no, no, no. O... La Vale, saponificación, o sea, a ver, la saponificación es una cosa, que es lo que sí, estábamos hablando antes, que tiene relación con lo húmedo. Lo que pasa en los institutos de medicina legal no, porque lo que te hace, llegas el cadáver, lo metes en la nevera o lo metes en el congelador, dependiendo porque está la nevera sí, y están los congeladores, ¿no? vale. Dependiendo del estado y todo. En este caso, ya te digo, en este caso no. Y además, lo importante es eso, ¿no? Que lo que te decía yo de la importancia de la propia adipocira para la datación, ¿no? Para la datación y para saber realmente de dónde viene ese cuerpo. Porque, por ejemplo, la adipocira blanca, Ujú. cuando tiene un color blanco, es decir, tiene un color más claro, es porque ha sido formada en el agua. Si tiene un color amarillento, es porque se ha producido en tierra, es decir, pues en zona pantanosa, o sea, zonas con fango. ¿Y un cuerpo que ha sido conservado con saponificación también puede durar muchos años como el de modificación o en principio no tanto? A ver, te lo pregunto No, simplemente por... tanto tiempo no, tanto tiempo no. Vale, porque claro, lo primero que me viene a la cabeza es que si un cuerpo le ocurre esto dentro de una caverna o dentro de una galería, que es lo que yo más identifico con un lugar en el que Pero pueda ocurrir, en una caverna posiblemente pasaría una momificación, no pasaría una saponificación. entonces ¿dónde ocurre una En pantanos. saponificación?
en pantanos, en agua, Ah, en zonas húmedas. vale. O sea, cuando me refiero a húmedas es que tiene que haber agua. O sea, no es humedad en el ambiente. O sea, tiene que Ya. ser una zona realmente húmeda, o sea, una zona con agua. Lo que pasa es que veo muy difícil que en un pantano tenga una saponificación y no sufra el ataque de los microorganismos, ¿no? Parece como. Pero ocurre. O sea, ¿No? los microorganismos o sea, empiezan su trabajo al inicio. Pero lo que te Ya. digo, una vez que se empieza a producir el efecto de conservación, Puede con ellos. puede con ellos. O sea, pasa lo mismo que con la momificación. La momificación vence a la putrefacción y aquí ocurre lo mismo. Llega un momento en que la saponificación vence también al proceso de putrefacción. Claro, y entonces para esto que me decías de la datación, entiendo que en una zona Sí, pantanosa en la que el nivel del agua cambia, también te puede dar una claro. pista, por ejemplo, ¿no? De dónde estaba Hombre, el cadáver. obviamente sí. Lo que pasa es que hay que decir que, además de esto de la coloración, para saber si viene del agua o viene de Sí, terreno húmedo, hay que decir que también la adipocira cambia y entonces se puede identificar entre lo que es una adipocira, o sea, esta sí, capa grasienta reciente y una adipocira antigua. O sea, la reciente es más untuosa, o sea, más vale. viscosa, lo que decíamos al principio, al tacto, es decir, se puede llegar incluso a moldear con los dedos, o sea, al tocarlo, Sí, ¿de acuerdo? Y vale. la adipocira antigua es dura, o sea, es algo dura, es seca, se puede romper. O sea, es lo que te digo, es como si fuera una placa de cera. Por eso se le llama también adipocira, ¿no? Porque Vale, realmente te da esa sensación, una vez que está endurecida, vale, que vale, la vale, vale. grasa es cera. O sea, se ha convertido en cera. O sea que el color de la adipocira te dice una cosa, la textura te dice otra, con lo cual un poco Exacto. ahí te haces tu composición del lugar. Vale, vale, Exacto. es interesante esto. El día que hablemos de la granja de cuerpos, todo esto te lo voy a preguntar Sí. también. Pero hoy no, no nos desviemos, ¿vale? No nos Venga, desviemos, a ver si ya hemos terminado. Y sí, luego, pues eso, lo que hablábamos antes, condiciones ambientales. sí, ok. Condiciones ambientales por inmersión en agua estancada o con poca corriente, eso también hay que decirlo, en zonas con corrientes no, porque el Ya, cuerpo se va a estar moviendo y entonces posiblemente pues ahí también va a ejercer más acción la fauna, entendido. Sí, es más los difícil. elementos que se pueda encontrar el cadáver, es decir, rocas, etcétera, y por lo tanto no se va a poder producir una saponificación, porque eso hay que dejarlo macerar. Porque de eso se trata, ¿no? O sea, sí, es así. O sea, el cuerpo Sí, sí, macera, sí. se pudre, sale la grasa y se produce la conservación. Si el Vale. suelo es pantanoso, es arcilloso, lo que Ujú. hablábamos antes, que esté en un estado húmedo constante, eh, cuando los cadáveres han estado apilados, por eso muchas veces en fosas comunes, Vale, ¿vale? entiendo. Vale, vale, vale. O sea, se han ido, o sea, se ha ido macerando precisamente por eso, ¿no? Por el contacto entre unos y otros, ¿vale? Vaya tela. Y Se me entonces, ocurren un entonces, montón claro, o sea, de. lo ves porque Sí. no todo saponifica. O sea, hay zonas que tienen mayor proporción de saponificación que otras. Por ejemplo, las capas superiores no sufren tanta saponificación como las partes inferiores. ¿Por qué? Porque las partes inferiores se ven sepultadas, se ven afectadas por los fluidos de los cadáveres también superiores. Y por lo tanto Ah, siempre está o por lo menos, siempre no, o sea, por lo menos la parte del proceso de saponificación se puede llevar a cabo porque ha tenido tiempo suficiente para reposar. vale, o sea que una fosa ya, tela marinera, todo lo que tienes que estudiar ahí Claro, o sea, las de fosas comunes efectos. Sí. pueden verse afectadas o lugares eso, lugares de entierro donde pues ha habido pues muchos cadáveres apilados. Vale, 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 comprendido, comprendido. Ok, ok. Sigue, sigue, Y no te después, interrumpo. las causas individuales. La Venga. edad ocurre lo mismo con lo que hablábamos antes, ¿no? Los niños se ven más afectados a la saponificación porque tienen una proporción de grasa mayor que un adulto, porque Ujú. todavía el cuerpo no está desarrollado y por lo tanto tiene mayor cantidad de grasa. Vale, Es superior en mujeres, porque sí que es verdad que tienen mayor concentración de grasa, por ejemplo, en los senos, en las vale, nalgas, por lo general. vale. Y sobre todo obesos, en el Sí, caso de personas, mientras la momificación era mejor en personas delgadas que en personas con problemas de obesidad, aquí es a la inversa. O sea, una persona obesa tiene más facilidad o más vale. propensión a la saponificación que una persona delgada. Una persona delgada será más raro. Y después, por ejemplo, en algunos tipos de intoxicación y personas con alcoholemia. También es más posible que la grasa esté, pues eso, o sea, que tenga más propensión a la saponificación. Vale, me estoy acordando de cuando hablamos, no sé si en el programa anterior o en el anterior a ese, del tema este de la descomposición de los cadáveres, pero claro, estamos hablando de cuando el cadáver se está descomponiendo. Es que aquí hablamos de Sí, procesos de conservación. Entonces, cuando no hay un proceso de conservación por ahí mediante,
Si no te entendí mal, una persona con más grasa se descompone más deprisa. Pero claro, Se compone más deprisa. esto es si no aparece la saponificación. Si aparece la saponificación, evidentemente una persona con más grasa va a estar más, Se va a va a estar conservar más más tiempo, pero es lo que te conservada. digo, no pasa como Vale. con la momificación, que si Sí. la momia se encuentra además en zonas donde va a estar bien conservada, es decir, que no va a sufrir daños externos, etcétera, Ujú. puede durar muchísimo tiempo y Ya, además intacta. La saponificación tiene un tiempo, tiene un ya. periodo y al final, pues antes o después, el cadáver acabará pues corrompiéndose y desapareciendo. De acuerdo, de acuerdo. Y de las causas naturales, ¿estas eran las dos que me ibas a contar? No, Saponificación y no, no, o hay no, otra hay más. dos más. La Vale, cuéntame. siguiente, que esta es muy curiosa, que es la corificación, ¿vale? Corificación. Esto se produce cuando los cadáveres han sido, bueno, encerrados en cajas de zinc soldadas. Es decir, por ejemplo, los soldados Ajá. que fallecen en el extranjero, por ejemplo, en Afganistán, en cualquier sitio donde ha habido guerra, y Sí. tienen que trasladarlo a su país, van en cajas de zinc. Estas cajas de zinc no se abren, o sea, se quedan cerradas y Ujú. entonces se produce, pues eso, un proceso de conservación natural. O por ejemplo, eso, si tú falleces en el extranjero, pues y pides que te repatrien, por lo general lo hacen en cajas de zinc, entre otras cosas, para evitar contagios, Ya, ¿vale? porque el zinc concretamente es un material que es bueno para esto y ya Conserva está. y además es un material que no es caro, Ya. conserva bien y además es lo que te digo, van soldadas, o sea, son cajas que van cerradas, se aseguran que vayan bien cerradas. Pero entonces al cuerpo, ¿qué le ocurre? Me imagino que le ocurrirá poca cosa, porque si está completamente aislado del Poco, exterior. poco, poco, poco. O sea, esto lo que hace es que la piel, por ejemplo, o sea, claro, eso tú piensas que se convierte en un espacio hermético y por lo tanto Mm, no da paso claro, a la fauna cadavérica, los gérmenes, no va a permitir un desarrollo de los gérmenes. ya. O sea, Eh, va a haber El, un... el agua es el que hay en el cadáver, el poco vapor de agua que hay alrededor en la caja y se Exacto. O sea, acabó. eso se va a No. quedar ahí. Entonces lo que hace es Claro. que el cadáver coja un aspecto de piel, o sea, de cuero curtido, de piel curtida. Me he entendido, entendido. Vale, ¿Vale? vale. Por ejemplo, tejido muscular subcutáneo, es decir, el músculo y las vísceras, sobre todo las abdominales, se reducen de volumen, o sea, pasa como en el caso de la momificación, o sea, Ujú. pierden masa, y lo que hace es que el abdomen parezca que se hunda, o sea, hace el efecto este de hundido, Ah, entiendo, ¿vale? sí, sí, sí. Como si estás tumbado boca arriba y coges aire, o Sí, sea, sí, sí, y sueltas aire, ¿no? Sí. o tomas O tomas aire y aire con la parte de se te arriba. hunde, Vale. ¿vale? El efecto final hace que la piel se adhiera a lo que es el esqueleto. Y por lo tanto, cuando tú sí abres un cadáver, o sea, ves un cadáver corificado, lo que te da la sensación es que realmente ese cuerpo ha tenido un problema de desnutrición, es decir, Ya. bueno, ha fallecido por hambre y ese es el aspecto, ¿no? que te da, o sea, es un aspecto todavía más marcado que la momificación, o sea, queda todavía, pues eso, y además como la piel es más rígida, porque todavía es más rígida, porque lo que te digo aquí, mientras lo otro era más apergaminado, Sí. en la momificación, aquí lo que te da es lo que te decía, ¿no? O sea, da la sensación de curtido. Vale, y Como un entiendo que. cinturón. Sí, 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 entiendo que te refieres cuando hablas de cuero. No, lo que te iba a preguntar es, un cuerpo que ha sufrido una corificación, entiendo que en el momento en el que se abre, eso dura muy poco. Porque en cuanto, o sea, salvo que estés en un instituto de medicina legal, todo muy tal, claro, ese aislamiento se rompe como las botellas de vino cuando las abres, ¿no? En ese momento ya empezará A a ver, cambiar, me imagino. puede durar, ¿eh? O sea, la verdad que puede durar. Sí que es verdad que es muy diferente a la momificación, aunque parezca que no, Vale, pero realmente puede durar. vale, 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 Eh, vale. dura bastante. Además, el periodo de momificación es muy parecido, o sea, el periodo de conservación es muy parecido al de la momificación. Es decir, se lleva por completo al cabo del año. ¿Entendido? Al año está completamente codificado, Sí. pero hay casos donde sí que se ha demostrado que en 2, 3 meses y no tan pocos casos, donde sí que ya está la codificación completa. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, lo que es el tejido y las vísceras se conservan bastante bien. Ujú. O sea, no es como en el tema de la momificación, que esto sí que al final acababa Dando eh, problemas, sí, dando problemas, se endurecían, se volvían más pequeñas, se deformaban. Aquí no, aquí la verdad que se conservan bastante bien, obviamente con una desecación, pero claro. se conservan bien y por lo tanto sí que te sirve para hacer ciertos análisis, Ya, ¿vale? vale. Después,
Sí que es verdad que en el momento en el que se introducen en la caja hay una primera fase de putrefacción, o sea, es decir, se inicia, pero claro, ¿qué pasa? Que lo que se llaman los gérmenes aerobios, Sí, estos empiezan a ver que las condiciones que se encuentran dentro del cuerpo del espacio no les son favorables y entonces, por lo tanto, al final dejan de reproducirse. Y por claro, lo tanto, la lógicamente. putrefacción se frena, o sea, no pueden alimentarse, no pueden nutrirse de oxígeno y al final, pues estos gérmenes fallecen. Ya. Vale, vale, vale. Y, y principalmente es eso, ¿no? O sea, la grasa desaparece, o sea, realmente no tiene mucha cosa más. O sea, quizás es uno de los embalsamamientos naturales más completos que hay. Claro, no, sí tiene sentido porque en el momento en que cierras completamente la caja, claro, lógicamente en algún momento tendrá que dejar de ocurrir todo lo que pueda ocurrir. Se acabará el oxígeno, Sí. el agua es limitada, sí, tiene todo el sentido. Vale, si quieres, aunque hoy vaya a quedar un poquito más largo, Acabamos vamos lo por último ya es muy eso. cortito y ya Vale. finalizamos y ya el de los bichos ya lo dejamos para otro día. Quizás hacemos una pausa de un programa para dejarlo, para no Finiquitado. hablar tanto tal Vale. y luego ya otro día hablamos de los bichos porque los bichos nos va a llevar un programa casi Vale, no, seguro. pero a lo que voy es aquí hoy te va a dar tiempo a terminar los métodos, Sí, o sí, sea, sí, terminamos esto, terminamos el esto. método de conservación natural que te queda, pero los Sí. artificiales yo creo que No, ya, no nos hace falta porque, a por ver, eso. el envasamamiento, todo esto ya son cosas que tampoco hace falta meterse mucho. Bueno, y si no, ya lo meteremos en algún programa de estos Sí, seguro de que saldrá. preguntas. Vale, venga, pues cuéntame Sí, el sí. último. A ver, ¿el último cuál es? Que es el de congelación. O sea, la Ah, vale, congelación, que claro. bueno, ya sabemos, son temperaturas de frío muy intenso, pues el cadáver se conserva y se conserva pues muy bien. O sea, mientras además se conserve en frío, el cuerpo no producirá degradación alguna, pero sin embargo, claro, una vez que pierda ese frío, Ujú, obviamente empezará pues a degradarse. Tiene un interés médico-legal muy importante precisamente por eso, ¿no? Porque se puede identificar el cadáver. claro, Eso pasa con los escaladores, ¿no? En zonas, por ejemplo, sí. del Tíbet, zonas así de mucha altura, con frío muy, muy elevado, donde los cadáveres se conservan muy bien durante mucho tiempo. Sí, de hecho, quiero recordar ahora, pero no me viene, que algún... Es que no quiero decirlo equivocarme, pero me suena que ha habido algún hallazgo arqueológico de Sí, una persona congelada, no sé si fue, insisto, no sé si fue un neandertal o fue... me suena más que fue como un explorador, luego lo buscaréis si no lo decimos en el sí. próximo programa, un explorador pero de épocas prehistóricas, o sea, quizá del Neolítico, que se quedó congelado. Creo que es el caso de Otzi que hablábamos antes de la importancia de Ah, puede ser. precisamente de encontrar eh, que es eso, que el cuerpo está, o sea, lo ves y estuvo, claro, en estado de congelación, pero tú ves el cuerpo y realmente pues está como momificado. O sea, aquí es como si hubiera habido una mezcla de procesos. Y ves pues eso, ¿no? Las heridas y demás. Creo que es uno de los Ah, casos, si no recuerdo mal. sí, sí, me Pero de todas parece. maneras, no hace falta irse a exploradores. Crías de mamut, no hace Sí, mucho, que por ejemplo se encontraron y estaban en un estado de perfecta conservación. Y sí, es gracias precisamente, es gracias al hielo, y ya no solamente eso. O sea, si tú miras, por ejemplo, los estudios del permafrost, que son las capas estas profundas, las bacterias que se han encontrado en un estado perfecto y que además, pues, incluso vivas, y ha sido gracias precisamente a ese frío, ¿no? Y claro, bacterias de hace millones de años, que imagínate si eso queda liberado, lo que nos puede llegar a pasar, porque posiblemente no estamos preparados, ¿no? O sea, esa es una de las cosas. creo que había una preocupación real con esto, con el tema de los virus, porque al fin y al Sí. cabo, como un virus no está vivo, entre comillas, simplemente es una caja con material Mm. genético que si tu cuerpo la abre y se pone a interpretarlo, pues ya está. Es tu cuerpo el que reproduce el virus, por lo menos en el caso de algunos virus. Sí que me parece que existía cierta preocupación con el hecho de encontrarlos en el hielo y que salieran y que alguien se contagiara. Las bacterias me Claro, parece que es es que más ahí está. complicado porque tienen que estar vivas, tiene que haber actividad por su parte, ¿no? Claro. Pero sí, estoy comprobando que sí, que efectivamente tienes tú toda la razón. Al que yo me refería era a Otzi, que le Sí, ¿verdad? encontraron en la frontera entre Austria e Italia y que sí, que es una momia que entre otras cosas fue gracias al frío extremo que se Sí, sí, que es conservó. exacto. Sí, 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 O sí. sea, yo creo que tuvo, pues eso, tuvo un periodo de momificación y luego un periodo de conservación mediante la congelación. Sí, En el caso, por lo que hablábamos del tema
de la congelación es que, claro, otra de las ventajas médico-legales es que se puede hacer una autopsia. O sea, se descongela y se hace la autopsia, pero claro, y entonces para establecer pues, la causa de la muerte. Lo que pasa es que es lo que te digo, también hay que darse prisa para que el efecto de la putrefacción no se inicie. Pregunta tonta. ¿Descongelación de un cadáver es de Mm. forma natural? Es decir, si tienes En un cadáver. microondas. Te lo estoy preguntando No, hombre, no, totalmente sí, en sí, serio. sí, No sí, te lo sí, pregunto sí, de sí. Yo coña. creo O sea, que en condiciones normales, pero bueno, en una temperatura ambiente controlada. Porque si no, vale, claro. vale, Yo creo que, no estoy seguro, pero yo creo que se hace de una forma paulatina, que no sea rápida tampoco. O claro. sea, que vaya cogiendo una temperatura ambiente, que no se exceda de tiempo y entonces ponerse. Si no, eso, al microondas tamaño industrial. Yo digo, macho, en el negocio de la muerte hay muchas cosas que Sí, sí, sorprenden. no, Digo, no, a lo hay mejor cosas, hay cosas. ahora Sí, sí, me hay vas a contar que cosas. hay un horno especial para esto, yo qué No, sé, no, 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 pero no. vale, 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 comprendido, Yo lo que comprendido. te digo, o sea, tiene que ser una vez que se inicia la descongelación y rápido para que los fenómenos cadavéricos pues no vayan a más. Además Vale, está bien porque la congelación, o sea, sirve también como una cosa que se tiene que dar uno cuenta y es que la congelación no tiene nada que ver, por ejemplo, con la rigidez cadavérica, ¿de acuerdo? Porque a veces también hay cadáveres que han muerto congelados sí, o están en un proceso de congelación y erróneamente, afortunadamente no suele pasar mucho, pero se puede, se piensa que el cuerpo lo que está afectado es por la rigidez cadavérica y esto no es así. O sea, por ejemplo, en el caso de la congelación, sí, la dureza del cuerpo en sí sí, se extiende a todos los tejidos, o sea, afecta al cuerpo entero. vale, Y si se flexionan las articulaciones, mientras la rigidez cadavérica es difícil de ya. flexionar una articulación, aquí lo que se escucha es, por ejemplo, el chasquido. Es decir, es como cuando cogemos, por ejemplo, un trozo de carne Ujú. congelada, intentamos moverla y escuchas el chasquido, ¿no? Sí, Del hielo, ¿no? del hielo, claro. Del hielo en los tejidos. Y esto es precisamente por la rotura de los cristales del hielo, o sea, no tiene mayor misterio. Vale, pero no, pero ya que sacas este tema, tengo una pregunta. ¿La Sí. rigidez cadavérica de alguien que muere congelado puede que no llegue a producirse? O igual ya te estoy preguntando una cosa compleja. Esto es complejo, ¿eh? Esto es complejo, ¿no? Esto habría Esto que es mirarlo. complejo, Vale, 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 es vale. Porque complejo. sí, sí, no. Es que no lo sé, claro, no sé cuánto interrumpe el hielo. Sí. No tengo ni idea de cuántas cosas interrumpe. Entiendo que habrá algunas Bueno, que. supongo que depende de la rapidez de congelación. Esto es como Ya, todo. O sea, es igual ya. que el tema de la momificación. Depende de la rapidez del ambiente, porque esto es todo es ambiente, o sea, es ambiental. Sí. Si estamos, por ejemplo, en un lugar donde las temperaturas son de menos 40 grados, obviamente, seguramente no llegará ni a producirse la rigidez cadavérica porque el cadáver va a quedar congelado. Ya, 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 Y ya, ni ya, va a ya. producirse, ni va a haber tiempo de las primeras fases de la putrefacción ni nada. Sin embargo, si son temperaturas, pues eso, que van disminuyendo poco a poco, es decir, pues a lo mejor empezamos con una temperatura de 0 grados, Ujú. pero luego, Va bajando. pues eso, va bajando, pues posiblemente ciertos procesos cadavéricos ya se habrán iniciado o incluso ya habrán concluido. Vale, vale, vale. No, no, sí, ya imaginaba que esta pregunta era para investigarlo, porque además es una cosa que imagino que pasará muy raramente. O sea, no Sí, creo que ocurra a menudo. Vale, yo creo que si quieres, podemos dejarlo aquí. sí, Como en sí, sí, algún ya lo momento tenemos. haremos un programa acumulando preguntas que nos van mandando y tal, pues cosas que han quedado en el aire y podemos sacarlas. Repito el correo del programa, correoincriminados@gmail.com. Ahí podéis mandarnos todas las preguntas que tengáis, sugerencias, dudas, matizaciones, cosas que a lo mejor digáis, ¿qué has dicho aquí? Bueno, pues no Sí, tenemos ningún problema en reconocer que hayamos tenido algún lapsus. más de uno. Y poco más. Yo creo que, bueno, el siguiente programa tenemos que decidir de qué lo vamos a hacer, o sea que mejor no Sí, vamos a adelantar acontecimientos. sí, yo creo que de los bichos lo deberíamos dejar, darle un espacio, porque hemos tenido tres. Vale, me Tres muy parece bien. seguidos, a lo mejor uno intermedio y luego ya nos metemos con los bichos. Vale, venga, vale, Pero me después no parece hacer una bien. cuarta parte porque si no Para que la gente se recupere un poco, ¿no? se De tanto. recupere. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es importante dar un margen. Vale, 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 comprendido. Pues nada, entonces si te parece lo dejamos aquí Vale, y y nos vamos vemos viendo. en el siguiente programa. Perfecto. Bueno, Pues señores, nada, pues nada, encantados de haberos tenido a todos aquí. Hasta la próxima. adiós.